Dios les bendiga, buenas noches, ¿cómo les va? Hoy es un día pródigo para alabar y bendecir el nombre de Jesús. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo mejor para ti. Si puedes creer, recibirás lo mejor que tiene mi Dios para ti. Si puedes creer, recibirás lo mejor que tiene mi Dios para ti. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Vamos a orar por la palabra, porque Dios tiene una cosa grande para tu vida. Amén. Padre, gracias que sea limpio ante tu presencia y que tu bendición esté sobre cada uno de aquellos que escuchan y ven este programa, para que la gloria tuya sea manifiesta en cada uno de esos lugares, Señor, y que puedan compartirlo, para que tu gloria siga como río, bendiciendo a cada uno de aquellos que lo escuchan. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Reyes y vamos a leer Segunda de Reyes 2:9. Y dice así la palabra de Dios. En cuanto pasaron Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras. Es una doble porción de tu espíritu. Yo pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría en cada una de nuestras vidas como aquí que Eliseo tenía a Elías y que le dice: pide lo que quieras que te haga a ti antes de que yo sea arrebatado de tu lado? Hoy te dice Dios a vos: ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que querés? Ahí vemos que Eliseo le dijo: te ruego que me dejes una porción de tu espíritu. Dios quiere darnos continuamente. Ya nos lo dio, pero quiere asegurarse en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu, que el Espíritu Santo está haciendo la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Fíjense que Eliseo era discípulo de Elías. Fue a su maestro para pedir una doble porción de su espíritu. Se refiere a una relación
de padre e hijo, en la que el hijo primogénito recibía el doble de herencia que reciben los otros hijos. En el Antiguo Testamento era así. El primogénito era el que llevaba todo lo que correspondía a la herencia. Él se llevaba más de la mitad de lo que le correspondían a los otros hijos. Ahora Eliseo le pedía a su padre espiritual que le diera una porción abundante de su espíritu profético a fin de que pudiera llevar a cabo la misión que dejaba Elías. Eliseo quería el Espíritu Santo que tenía. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Eliseo necesitaba la doble porción del Espíritu para profetizar, para trabajar para Dios, para hacer las cosas que Elías dejaba porque ya lo iba a arrebatar Dios. Y no era la madre. Elías fue una de las personas que Dios lo usó para la gloria de él, porque Elías estaba dispuesto, era fiel a Dios. Fíjense cuántas cosas podemos hacer nosotros en esta bendita tierra al ser fiel con Dios. Dios tiene la prosperidad, tanto espiritual como de salud, de dinero, de lo que quieras, a disposición tuya. Pero tenemos que serle fiel. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que testificar lo que está haciendo Dios en esta tierra. Fíjense que cuando Elías le preguntó, él ya sabía lo que iba a suceder. Entonces, ¿qué le dijo? Que vamos a ver en el versículo 11 y 12. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballo de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y sus caballerías. Y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó su vestido y lo rasgó en dos partes. Y dice, alzó luego el manto que se le había caído ahí, Jordán. En el versículo 14 dice, después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Ahí estaba dudando. Dice, apenas hubo golpeado las aguas, del mismo modo que Elías, estas se apartaron a uno y al otro lado. Y Eliseo pasó. Al verlo los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¡Qué tremendo! Tremendo, porque cuando Eliseo se pone el manto que tenía Elías,
el Espíritu profético, el Espíritu Santo, vino y descendió y lo cubrió a Eliseo. Y Eliseo, cuando golpeó las aguas, se abrieron. Ahí estaba el poder de Dios que se había transportado de Elías a Eliseo. Cuando ve Dios lo arrebató de esta bendita tierra, lo llevó al cielo, y cuando lo vieron los hijos de los profetas, empezaron a murmurar, empezaron a decir: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Estaba la confirmación, ahí tenía la confirmación de que el espíritu de Elías había pasado a Eliseo. Aquí vemos una de las situaciones que pasa en la vida. ¿Qué sucede de que en este momento estaba Eliseo adquiriendo el mismo espíritu que había dejado Elías. Dios reposaba sobre él, estaba dentro de él, lo había cubierto completamente desde la mochila hasta los pies. Y fíjense en esto, cuando él tenía ese poder de Dios en su vida, él empezó a profetizar, él empezó a dar pura y exclusivamente testimonio de lo que Dios estaba haciendo y lo que iba a hacer. Ahora fíjense que un carro de fuego, caballos de fuego, Elías al igual que Enoc, y ahí lo vamos a ver en Génesis 5:24, sin sufrir la muerte. Génesis 5:24, y dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer. En el 23 dice: así todos los días de Enoc fueron 300. Escuchen los años que ha vivido Enoc. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, lo llevó Dios. 365 años vivió Enoc. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Lo llevó Dios. Ahora fíjense en esto. Cuando una persona quiere en todo momento, quiere estar continuamente con Dios en las cosas que nosotros hacemos, nosotros siempre ponemos a Dios primero. El Espíritu Santo descienda sobre tus cosas, y ahí Dios se va a mover, y se va a mover en gran manera porque vos creíste en Dios. Ahora fíjate que cuando el milagro que trasladó
de Elías al cielo fue el categórico sello de aprobación de Dios en la obra. Dios tenía una situación así para que las otras personas que lo estaban mirando creyeran que Dios estaba con Elías. Ahora fíjense en el Espíritu Santo y el ministerio del profeta. Elías había estado totalmente unido a la palabra de Dios. Durante todo su ministerio, hasta el último momento, había vivido para el honor de Dios. Se había opuesto a la idolatría de un pueblo apóstata y había alentado al remanente fiel de Israel y se le escoltó de manera triunfal y espectacular hasta el cielo. ¡Wow! ¿Cuánta ventaja nos da Dios a nosotros si nosotros seguimos con Dios? ¿Cuántas cosas evitamos en nuestra vida de amargura, de sufrimiento? Porque Dios está con nosotros. Si nosotros, como Elías, dice que el Espíritu Santo y el ministerio del profeta Elías había estado totalmente unido a la palabra de Dios durante todo su ministerio, hasta el último momento, había vivido para el honor de Dios. Fíjense lo importante que es en nuestra vida el vivir con Dios y para Dios. ¿Cuántas cosas tenemos que dejarnos que Dios obre en nuestra vida? Primeramente a Dios y después todas las demás cosas. Dios, por eso era que Elías quería hacer con Eliseo lo que él había recibido, lo que él había decidido hacer, que lo hiciera su discípulo, el discípulo amado de Elías, que era Eliseo. Él quería dejarle lo que él quisiera que le dejara. Eliseo lo primero que dijo fue que le pedía a su padre espiritual la doble porción, pero no era que quería toda la riqueza del mundo, no. Él lo que quería era pura y exclusivamente una porción abundante del espíritu profético. Él quería estar continuamente entrelazado con Dios para que Dios haga la obra con Eliseo, lo que dejó pendiente Elías. Él quería que se cumpliera lo que Dios había prometido a Elías, y cuando lo arrebata Dios a Elías de esta bendita tierra, se lo lleva, pero con Eliseo. Si me ves, cuando pasaron Elías, le dijo a Eliseo: lo que quieras que haga por ti,
antes que yo sea arrebatado de tu lado. Y Eliseo dijo, te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. En el versículo 10 dice, cosa difícil has pedido. Le respondió Elías, si me ves, serás separado de ti, sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballo de fuego los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó, Padre mío, carro de Israel y sus caballerías, y nunca más lo vio. Vamos a seguir leyendo. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que le había caído a Elías. Regresó y se paró a la orilla del Jordán y después tomó el manto que se le había caído a Elías. Golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas, del mismo modo que Elías, éstas se apartaron a uno y a otro lado. Y Eliseo pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al lado, del otro lado, en Jericó, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Fueron enseguida a recibirlo, se postraron delante de él y dijeron, aquí hay entre tus siervos 50 hombres fuertes, deja que vayan y busquen a tu Señor ahora. Quizás lo hayan levantado el Espíritu de Jehová y lo hayan arrojado en algún monte o en algún valle. Ahora, fíjense en una cosa, el tema es la situación. La situación, ¿a qué lleva el arrebatamiento de Elías? Y estábamos diciendo sobre Enoc, 365 años vivió Enoc y fue arrebatado por Dios. Dios se lo llevó. No vieron la... no vieron muerte. Ellos fueron arrebatados ya pura y exclusivamente. Y ahí está. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Si no, lo vamos a ver del 13 en adelante, hasta el 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, sino si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos
los unos a los otros con estas palabras. El traslado de Elías y Enoc es como el futuro arrebatamiento del fiel pueblo de Dios en la venida de Cristo. ¿Estamos preparados? ¿Nos estamos preparando? Tenemos que perseverar porque la gloria de Dios se quiere manifestar continuamente con nosotros. Por eso, hermanos, hermanas, amigos, esta noche la bendición está sobre cada uno de nosotros. En ese momento, el discípulo de Elías, Eliseo, agarró el manto porque el espíritu de Elías fue traspasado a Eliseo. Pero hoy tenemos la Biblia que nos consuela en todo momento, que nos cubre con el Espíritu Santo que vive aquí en la Biblia. Y Dios, que está en nuestro corazón, respalda todos nuestros pensamientos y nos respalda en cada una de las peticiones. Por eso, hermanos, hermanas, tenemos que seguir fieles a Dios, para que la gloria de Dios sea manifiesto no solamente en tu vida, en la vida de tu familia, de tus seres queridos, sino en todo aquel que crea en Dios. Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana a las 21 horas y si no, en YouTube, ahí estarán las predicaciones.